diablo en los detalles. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo humano se convierte en un campo de batalla entre lo divino y lo infernal? Bienvenidos a El Ente Terror. Acompáñame a un viaje donde los expedientes médicos chocan con los rituales milenarios y donde la línea entre la histeria colectiva y lo sobrenatural se desdibuja. Hoy no hablaremos de películas, sino de casos reales de posesión demoníaca documentados en hospitales, iglesias y hasta tribunales. Casos que han dejado perplejos a médicos, sacerdotes y escépticos por igual. Imaginen esto. Una adolescente alemana de los años 70, Anneliese Michel, cuyas convulsiones y voces guturales desafiaron diagnósticos psiquiátricos. Grabaciones de sus exorcismos revelan blasfemias en latín, un idioma que jamás estudió. O el caso de Roland Doe, el niño estadounidense que inspiró El Exorcista. Sus ataques de levitación y marcas en la piel como garras invisibles aún hoy son un misterio. ¿Coincidencias? ¿Enfermedades mal diagnosticadas? ¿O algo más? Hoy exploraremos cómo estos fenómenos han moldeado no solo el terror en pantalla, sino leyes, religiones y hasta la psiquiatría moderna. Porque, amigos, cuando el miedo se viste de fe, la realidad supera a la ficción. Cuando la medicina y el exorcismo comparten consultorio. Empecemos por lo básico. ¿Qué define una posesión demoníaca? Según la Iglesia Católica, se trata de un control total o parcial de un espíritu maligno sobre un cuerpo humano, manifestado en síntomas como hablar lenguas desconocidas, fuerza sobrehumana o aversión a símbolos sagrados. Pero la ciencia tiene otra perspectiva. Trastornos disociativos, epilepsia del lóbulo temporal o incluso esquizofrenia. ¿Quién tiene razón? Tomemos el caso de Anneliese Michel. A los 16 años, comenzó a sufrir convulsiones y alucinaciones. Los médicos diagnosticaron epilepsia y depresión, pero sus padres, desesperados, recurrieron a la iglesia. Durante 67 exorcismos, Anneliese blasfemaba, se autolesionaba y rechazaba alimento hasta morir de inanición en 1976. Su autopsia reveló desnutrición y neumonía, pero ¿qué explica las grabaciones donde habla en latín y griego antiguo? Para algunos, fue posesión. Para otros, un trágico caso de psicosis no tratada. Y luego está Roland Doe, el niño que inspiró El Exorcista. En 1949, tras usar una tabla Ouija para contactar a su tía fallecida, comenzó a sufrir rasguños inexplicables, movimientos de muebles y voces demoníacas. Los exorcismos duraron meses, con episodios donde Roland escupía a los sacerdotes y recitaba salmos en latín inverso, un engaño elaborado. Los informes de la Universidad de St. Louis detallan que incluso escépticos como el historiador Henry Kelly admitieron que algo inexplicable ocurrió. Pero no todos los casos terminan en tragedia. Arne Cheyenne Johnson, en 1981, asesinó a su vecino alegando posesión. Su abogado argumentó que un demonio lo controló, marcando el primer juicio en EEUU, donde se usó la posesión como defensa. Aunque fue condenado, el caso abrió debates sobre cómo la ley aborda lo sobrenatural. ¿Y la ciencia? El psiquiatra Richard Gallagher, quien ha evaluado más de 100 supuestas posesiones, afirma que algunos casos desafían explicaciones médicas. Por ejemplo, pacientes que conocían detalles íntimos de extraños o hablaban lenguas muertas sin haberlas estudiado. Gallagher, aunque católico, insiste en descartar primero causas psicológicas, pero admite: hay fenómenos que ni la psiquiatría ni la física pueden explicar. Culturalmente, estos casos han alimentado mitos y hasta políticas. En México, por ejemplo, el Código Civil reconoce la posesión como un derecho legal sobre bienes. Pero ¿qué pasa cuando se aplica a cuerpos? En comunidades rurales, aún se reportan exorcismos para liberar tierras o personas de espíritus. Y no olvidemos el impacto en el cine. El Exorcista, 1973, no solo aterró al mundo, sino que aumentó un 300% las solicitudes de exorcismos en EU, según archivos eclesiásticos. El demonio que llevamos dentro. Al final, ¿qué nos dicen estos casos sobre nosotros? La posesión demoníaca, más que un fenómeno paranormal, es un espejo de nuestros miedos más profundos, la pérdida de control,
la vulnerabilidad ante lo desconocido y la eterna lucha entre el bien y el mal. Datos curiosos. El Vaticano cuenta con exorcistas oficiales desde 1614 y en 1999 actualizó el ritual para incluir casos modernos. El 60% de estadounidenses cree en la existencia del diablo, según encuestas citadas por Gallagher. Síntomas como aversión a lo sagrado o glosolalia, hablar en lenguas, también aparecen en trastornos como la esquizofrenia, según el DSM-5. Mi opinión crítica. Aunque no hay evidencia científica de demonios, estos casos revelan fallas en sistemas de salud mental y cómo la desesperación lleva a buscar respuestas en lo sobrenatural. Anneliese Michel, por ejemplo, murió por rechazar tratamiento médico, confiando solo en la fe. ¿Ustedes qué piensan? ¿Son las posesiones un grito de ayuda malinterpretado? ¿O hay fuerzas que la ciencia aún no entiende? Los invito a compartir sus historias en redes con El Ente Terror. Y recuerden, a veces, el mayor terror no está en lo que nos posee, sino en lo que negamos de nosotros mismos. Hasta la próxima, donde seguiremos desenterrando secretos que desafían lo real y lo imaginado.